Uy, todo amarillo. Bueno, comenzamos entonces. Vamos a estudiar. No Primero, había nada, estaba desolada, era tierra, no había árboles, no había nada, vacía, estaba deshabitada. estaba deshabitada, no estaba nadie. ¿Con quién estás Cuando hablando? hizo, Miguel se quedó ahí. Miguel, ay, perdón, muy bien, estás repasando la clase, me pongo contento. sí, Muy bien, estoy hablando con mi señora. muy Tengo bien, una pregunta. muy bien. Esperen, vamos a hacer así. Voy a enseñar algo más de la perashá. Después voy a dejar preguntas de todo lo que quieran. Ah, Eh, y si hay más tiempo, le doy algo de 13 principios. ¿Está bien? Calculo que a las 7 estaremos terminando, más o menos. 7, 7 y 5, 7 y 10 terminamos. Bueno, voy a empezar entonces. Primero de Bereshit. Y la pregunta es muy interesante. Van a ver de qué viene. Empezamos. Dice así. La perashá de la semana... La perashá de Bereshit relata, entre otras cosas, la creación del mundo, la creación de la vida y la creación del hombre. Es en este último acto de creación que surge una pregunta sobre la expresión que la Torá usa para describir el propósito divino. El pasuk es del capítulo 1, pasuk 26. ¿Se imaginan cuál es el tema? Capítulo 1, versículo 26, Dios va a crear al ser humano. ¿Se acuerdan cómo dice? Presten atención. Y dijo Dios, Vayomer Elohim, hagamos, nace Adam, hagamos un hombre. Y la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Hagamos. ¿Cómo? Y dijo Dios, haré un hombre. ¿Cómo hagamos? ¿Entienden el problema? ¿Cómo puede ser que diga hagamos en plural? Es un problema. Dios es uno, Dios es único. Entonces, ¿cómo aparece en plural? Esa es la famosa pregunta de él. ¿Por qué Dios cuando crea al hombre dice hagamos? Vamos a ver las respuestas que tenemos al respecto. Y la obvia pregunta es, ¿por qué el plural hagamos? ¿A quién le está hablando Dios cuando dijo hagamos? Es como que dice, hagamos. Es como que Dios dice, bueno, no está diciendo que él no. Yo y también usted, a los que le está hablando, dice, vamos, hagamos al hombre. ¿Pero por qué? No tiene que decir hagamos. Dios cuando dijo hagamos, está bien. A simple vista resulta incomprensible que en el mismo libro donde se dice Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha Israel, entiende Israel. Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Hashem Echad. Entonces, ¿cómo dice hagamos? Como si las... de nuevo. En un libro que enseñamos siempre que Dios es único, ¿está bien? No, es algo súper básico, súper fundamental en el judaísmo. ¿Cómo dice hagamos? Como si la Hasbe Jalila hubiera más de un solo Dios. Los sabios del Talmud ofrecieron varias respuestas a este enigma. Yo conozco 4 explicaciones que, por cierto, son complementarias, pero hoy vamos a hablar de dos. ¿Está bien? En este articulito de estos 10 minutos que vamos a estudiar, 2 explicaciones por qué dijo hagamos. Primera, plural majestuoso. ¿Sabes lo que significa plural majestuoso? O sea, a veces en vez de decir yo, ¿está bien? Decimos nosotros. ¿Pero por qué decir nosotros si es uno solo? Porque el que está hablando es importante, como un rey. Nosotros, el rey. La aplicación más simple, Peshat, es que este plural no cumple la función regular del plural. Es una forma especial de discurso, divino o humano, que se llama plural majestuoso o majestático. Esperen que les doy a admitir, majestad. Y significa que a veces el pronombre personal de primera persona del singular, yo, se emplea en plural nosotros o nos, en vez del singular, para expresar formalidad, autoridad, etc. Un presidente puede decir, estamos muy orgullosos de la actitud de nuestro pueblo. Por ejemplo, está hablando él, ¿no? Dice, estamos muy orgullosos de la actitud de nuestro pueblo. ¿Por qué decir estamos? Decir estoy
¿Por qué el presidente dice estamos? No, es la manera de hablar. ¿Hay algún micrófono? Si hay algún micrófono, mándele que lo apague. Yo escucho un micrófono ahí. ¿Está bien? Estamos orgullosos. El presidente es uno, pero como el presidente es muy importante, es el presidente de la nación, se dice estamos. Y se utiliza en el antiguo español, en el español antiguo, por ejemplo, se decía, nosotros el rey. Pero ¿qué nosotros? Yo el rey. ¿Por qué decir nosotros? No. Ah, ¿están hablando muchos? No, está hablando el rey nada más. Entonces, ¿por qué se dice nosotros? Así se dice en español también. Español antiguo. Un presidente puede decir, estamos muy orgullosos de la actitud de nuestro pueblo. Un rey, en la Edad Media, iniciaba o firmaba sus documentos. Miren cómo se firmaban los documentos. Un rey. Nosotros, Carlos, ¿Por qué dice nosotros, Carlos? Yo, Carlos. No, nosotros. Tenemos varios casos similares en la Torá, como por ejemplo, Adoné y Yosef. Miren otro en hebreo. Adoné y Yosef. ¿Quién era? El patrón de Yosef. El señor de Yosef. El patrón de Yosef. Entonces, ¿por qué dice Adoné? Adoné es los señores de Yosef. Entonces, ¿por qué dice? No, porque es la manera de hablar. El amo de Yosef, cuando era esclavo en Egipto, se lo llama en plural los amos de Yosef. Esta es la primera explicación. ¿Entendieron la primera? Está bueno, ¿eh? Si alguien le pregunta, ¿por qué dice hagamos? Dios es único, ¿sí? Ah, y dice hagamos. No, es una forma, cuando el que está hablando es muy importante, el ser es importante, puede ser un rey, se dice en plural. Esa es la primera explicación. La segunda, ¿qué significa humildad? El Midrash interpreta este plural de una forma distinta. Los sabios dijeron que el Creador, antes de crear al hombre, buscó el consentimiento de los ángeles. ¿A quién le está hablando? A los ángeles. ¿Y por qué Dios tiene que escuchar que los ángeles digan sí, sí? Porque, como dice, hagamos, como que le está hablando a los ángeles. En realidad implica este Midrash, Hashem no necesitaba la anuencia de los ángeles para proceder con su plan de creación. ¿Por qué entonces participar a otro ser inferiores a Dios del plan de la creación del hombre? La humildad en muchas religiones y culturas se entiende como el respeto que el inferior le debe a su superior, ¿no? En muchos lugares, ¿qué es la humildad? El menor le debe al mayor, humildad. Pero, miren qué interesante en el judaísmo. La humildad, así entendida, es el respeto que el siervo le debe al patrón, el empleado a su empleador, el feligrés al clérigo, etc. Comportarse con humildad es casi sinónimo de ciega obediencia, humillarse, desaparecer ante aquel que está por encima de uno. La Torá, dice nuestro Jajamim, nos enseña que la humildad no es la obligación del que ya es humilde. La humildad es la obligación de aquel que está más arriba, de aquel que ejerce el poder. O sea, ser humilde para una persona re sencilla es más fácil, porque es lógico que sea humilde, porque el otro es mucho más importante. Pero una persona muy importante que sea humilde, ahí es más difícil, porque él dice, pero si yo soy más. ¿Por qué? No, ahí está el secreto de ser humilde. Miren cómo lo explica. Dice, del que está más arriba, el que ejerce el poder, el que tiene más autoridad. ¿Está bien? El Todopoderoso se aconsejó con los ángeles, los hizo partícipes de su decisión para enseñarnos que la humildad es el respeto que el superior le debe al inferior, que el patrón debe tener hacia sus empleados, para indicarnos que si alguna vez estamos en una posición de autoridad y pensamos que ya no necesitamos del consejo de nadie, nos acordemos que Hashem participó de su decisión a los ángeles, aunque podían haberlo hecho. Miren qué lindo, es un mensaje de humildad. ¿Qué me enseña? Si Dios mismo, que es el máximo, cuando va a crear al ser humano, como se aconseja, y no tiene por qué aconsejarse porque Dios hace todo, y Él es el que define, a los ángeles, eso me habla de humildad. ¿Por qué el más grande tiene que decirle a los más pequeños? O sea, los jajamín dijeron, uy, ¿qué aprendemos de aquí? Aprendemos cómo el grande también debe dar el respeto al menor, cómo debe ayudar al menor, cómo el patrón a los empleados, por ejemplo. Segundo, se me fue.
Eh, Aunque no necesitaba de su consejo, anuencia ni su opinión, la Torá nos enseñó con una simple palabrita en plural, hagamos, que ser humilde significa, en primer lugar, respetar a los que están bajo nuestro comando. En el judaísmo, cuanto más alto es el poder o cuanto más alto es la posición que ostentamos, mayor es nuestra obligación de comportarnos con humildad. Extraordinario, ¿no? Presta atención. ¿Quién fue la persona más humilde de la tierra? ¿Qué dice la Torá? ¿Quién fue el más humilde de la tierra? Moshe Rabbeinu. Y Moshe Rabbeinu fue el mejor de todos. O sea, miren, el mejor de todos, el que más podría dárselas, fue el más humilde de la tierra. ¡Wow! Hashem, lo máximo, Dios. Dice, hagamos, como que se rebaja. Miren el concepto de humildad que nos enseñan, de que el mayor, no por tener más poder o por estar más elevado, tiene que engrandecerse, sino que siempre tiene que saber agachar la cabeza o bajar la cabeza para el necesitado. O sea, tenemos dos explicaciones lindas de qué aprendemos del hagamos. Una, Dios es único, entonces ¿cómo dice hagamos? No, es una manera en el hebreo y en los idiomas antiguos se habla del plural majestuático, o sea que habla de un nosotros, a pesar que habla uno. Segunda explicación, me viene la trae Rashi esta, me viene a enseñar humildad. Dios nos quiso enseñar humildad, ¿y cómo nos lo enseñó? Cuando va a crear al ser humano diciendo hagamos y hablándole como a los ángeles, como haciendo los partícipes. Puedo aplicar una tercera interpretación y ahí escucho. Tercera aplicación, que al fin y al cabo cuando Dios va a hacer al ser humano, obvio que Dios único, Él solo lo puede hacer, no necesita, pero como el ser humano va a tener algo que también tienen los malajim, entonces está diciendo hagamos, como que al ser humano le va a dar algo que también los malajim tienen, los ángeles tienen. Hay alguien que está con el micrófono abierto, ¿está bien? Bueno, ¿se entendió la tercera interpretación que agregué yo? O sea, el Selem Elohim, que sería imagen y semejanza de Hashem, entre comillas, que es el potencial que tiene el ser humano, es un potencial que también los ángeles lo tienen. Los ángeles lo tienen no en potencia, en acto, ya son así. Son la captación que tienen ellos de Dios. Pero nosotros tenemos el potencial de ser como los ángeles. Y eso es lo que viene la tercera, por eso está diciendo, al decir hagamos, estoy entendiendo que los ángeles tienen también como algo que los seres humanos tienen. Muy bien, una explicación. Muy bien. Ahora, sí, escucho. ¿Cómo? Porque justo hablaron alguien ahí y me perdí una partecita que dice a imagen y semejanza. Sí. Quise decir que cuando Dios creó al ser humano, entre comillas, a imagen y semejanza, porque ¿qué es esa imagen y semejanza? O ese potencial, es algo que tiene, no Dios, que tienen los ángeles. Entonces puede ser que por eso Dios le está hablando a los ángeles, porque Dios le está diciendo, vamos a hacer al hombre con algo que tienen ustedes también, ustedes ángeles. ¿Entienden? Los ángeles son seres que captan a Dios y nosotros tenemos el potencial de conocer a Dios. La diferencia es que el ángel ya lo tiene siempre y el ser humano lo puede adquirir. Pero por eso los haría también partícipes a los ángeles. Yo estoy diciendo otra interpretación, un complemento, y estoy enseñándoles algo más. ¿Se entendió? ¿Miguel? Perfecto, muy bien. Bueno, mi objetivo, o sea, quería hablarles también de pero primero quiero escuchar preguntas que tengan ustedes, de las que tengan. Muy bien, es así. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerme de lo que sea, de Yahadut, de Berajot, de Shabbat, de los días de fiestas, de las cosas que hay que hacer ahora, de lo que sea, de los rezos? ¿Tienen alguna pregunta? Dejo tiempo para pensar, les dije antes que piense, pero si tienen alguna pregunta, levanten la manito o directamente hablen. Daniel, sí, te escucho. Bueno, Rap, no importa que no sea exactamente de la clase que estamos... No. Quise dedicarle media hora para preguntas de ustedes, pero si tienen preguntas, sí.
Ok, en la condición que estamos nosotros como estudiantes, Sí, en un proceso de conversión, proceso de conversión, nosotros, sí. nosotros podemos cargar el rollo de la Torá en la sinagoga cuando va a salir el rollo de la Torá, podemos hacer un aliyá para la lectura. Entendí. Buena pregunta, muy buena pregunta. Por ejemplo, los que están en el proceso de conversión, a veces, bueno, entonces obvio que van a un Betagneset, están en el proceso y ya son parte de la Keilah. Ahora hay dos cosas importantes que tienen que avisar. Estamos hablando que están en el proceso, no que ya tuvieron una conversión ortodoxa y ahora están haciendo otra conversión por si acaso. Digamos que no existió nunca ninguna conversión ortodoxa. Bueno, entonces es muy importante que la gente del Betagneset lo sepa. ¿Por qué? Para que no haya una mala, como que de repente dice, vení, digamos que ellos no saben. Entonces de repente los invitan al Sefer Torah, a una aliyá. Porque piensa que uno es judía, que ya es judío. Y en verdad usted como que le da vergüenza decir, pero yo todavía no. Entonces ese es un problema que hay que tratar de evitar, ese problema clásico. Por eso es muy importante, mejor que por lo menos el gabay, la persona que invita, sepa que alguno de ustedes está en el proceso de conversión. Para que no sepa, pasen esa vergüenza, que de repente tengan que decirle y ustedes digan que no, y es medio una vergüenza. Y a veces también por la vergüenza no quieren decir no y entonces pasan, pero están pasando por una prohibición porque no se podría subir al Sefer Torah si todavía no terminó el proceso de conversión. Ahora yo te agregué a tu pregunta, porque hay muchos que están haciendo a veces el proceso de conversión, pero tuvieron alguna vez una conversión ortodoxa. Digamos que no es por la Rabanut de Israel, pero sí, en ese caso no hay problema. Podrían subir al Sefer Torah, podrían agarrar el Sefer Torah y podrían hacer todo, porque igual una conversión ortodoxa tuvo, en verdad ya judío, y ahora están haciendo otras por si acaso. Pero en un caso normal, que no, que todavía nunca hicieron el proceso, y están en el proceso, obvio que tiene que acostumbrar a hacer las misbot, pero la verdad que sería complicado. O sea, si dirían, vení, llevá el Sefer Torah, si me preguntás a mí, yo pienso que no, que habría que decirle, habría que avisarle. Yo sé que a veces a lo mejor uno no estaba preparado, porque eso sí, todavía habría que avisarle, que todavía no terminó la conversión. Déjenme darle un clic al YouTube y enseguida seguimos en YouTube, ¿está bien? Entren enseguida al Judaísmo en vivo, esperen, porque si no, no sube la clase. Boom.